A veces, cuando se eleva el sol se eleva. Otras veces es la luna, y es lo mismo. Y cuando reina la oscuridad, es lo mismo. Se eleva el sol porque es de día, y es lo mismo. O se eleva la luna porque es de noche, y es lo mismo. Y se acaba la vida porque ya es tarde, y es lo mismo. Nada el amanecer y el anochecer, lo mismo. Nada todavía, y amarte tanto hasta morir, lo mismo. Muy buenos días, bienvenidos a la tercera fecha del Congreso Internacional El Rostro Infinito de Jorge Eduardo Eyelson. El día de hoy tenemos programada la octava mesa, titulada Miradas a la mística en la obra plástica y poética de Jorge Eduardo Eyelson. Mi nombre es Carlos López y seré el encargado de moderar esta mesa. Les recuerdo a los ponentes que cada uno cuenta con 20 minutos para su presentación. Y aprovecho para invitar al público que nos acompaña a través de Zoom y de la transmisión en Facebook que compartan con nosotros sus preguntas e inquietudes. Nuestro primer ponente, Roberto Nación, es de la Pontificia Universidad Católica del Perú y nos presentará la ponencia titulada La sensibilidad del recuerdo en el autorretrato de Jorge Eduardo Eyelson, Cabeza de Chamán, 1985. Paso a leer su breve presentación. Roberto Nación es bachiller en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente está cursando la maestría de Historia del Arte y Curaduría por la misma casa de estudio. Sus temas de interés han girado en torno a la historia intelectual, las fuentes históricas y el arte peruano y latinoamericano en el siglo XIX y XX. Tienes la palabra, Roberto. Ya, gracias antes que nada. Y también agradecer a los organizadores del evento por al menos permitirme en este espacio compartir algunas ideas, también recibir sus comentarios y para poder corregirlas. Voy a empezar a compartir pantalla. Muy bien. Eh, bueno, inmediatamente el objetivo de la ponencia era tratar de comprender, eh, bueno, en primer lugar era vincular y conocer un poco cómo fue expuesta la serie Cabeza de Chamán en la década del 80, y después también encontrar algunas ideas en torno al concepto de historia en los escritos de Jorge Eduardo Eyelson. Quería saber qué noción o qué idea de historia me podía dar el artista, ¿no? Y en base a ello tratar de comprender Cabeza de Chamán y también vincularlo con su concepto de creación artística, ¿no? En ese sentido, voy a empezar a leer mi ponencia eh, para hacerlo un poco más práctico. Bueno, Cabeza de Chamán es una serie de cuadros hechos por Jorge Eduardo Eyelson entre 1984 y 1986. Aproximadamente en 1980, ¿no? En 1986 fue expuesta por el Museo de Bellas Artes en Caracas a razón de una muestra personal dedicada a su creador. Y en los siguientes 2 años en Perú se presentó en la Tercera Bienal de Trujillo en el 87 y en el Centro Cultural de la Municipalidad de Miraflores en el 88. En ambas exposiciones, la serie compartió espacio con otras expresiones artísticas de su autor, como las series Autorretratos, Esplendores, la instalación Paisaje Infinito de la Costa del Perú, y algunas pinturas con motivos prehispánicos, como Paisaje Infinito de como La Pesca Milagrosa o Ceremonia Ancestral. De esa manera, nuestra serie es presentada dentro de 3 conceptos vinculados entre sí: el artista, el espacio y la historia. Al utilizar este último como marco de lectura, Cabeza de Chamán no solo comprende una perspectiva sobre el artista y su labor, sino que encierra una noción de historia en donde el tiempo no es una ruta lineal, sino un espacio geográfico común capaz de ser recorrido por el artista para captar su totalidad. La década del 80, el tema de la historia estuvo presente en Eyelson de 2 maneras particulares: temáticamente y en la práctica artística. Bueno,
Estas son algunas de las piezas que fueron expuestas, ¿no? Esa pesca milagrosa, autorretratos, bueno, es uno de los autorretratos adolescentes, y la famosa instalación del paisaje infinito, que fue presentada en la exposición de Miraflores del 88. Bueno, como continúo, la década del 80, el tema de la historia estuvo presente en ellos, ¿no? De dos maneras también, temáticamente y en la práctica artística. Sobre el primero, por aquellos años, el artista emprendió la redacción de 4 ensayos dedicados al mundo prehispánico. Puruchuco en 1969, La religión y arte chavín en el 81, Escultura precolombina de cuarzo en el 82 y La luz y transparencia en los tejidos del antiguo Perú en el 88. Por otro lado, en ese mismo decenio, también realizó un retorno temporal, por así decirlo, a medios expresivos que había dejado de lado. Por ejemplo, la palabra escrita y la pintura. Su poemario inédito de 1955, Noche oscura del cuerpo, fue publicado en su versión francesa y española en el 83 y en el 89 respectivamente. Asimismo, sus cuadros de cabeza de chamán, Esplendores, La pesca milagrosa y sus autorretratos fueron pinturas clásicas en el sentido de que fueron acrílicas sobre yute, las cuales, como recordó Juan Hacha, se distinguían de sus pinturas matéricas hechas entre el 63 y el 84. Entonces, en los 80, la dimensión temporal del ser humano estuvo presente como problemática en las obras de Ayers. Sin embargo, será reflexionada con mayor profundidad en su artículo titulado Situación del arte y la pintura de la década de los 80, publicado en el catálogo de exhibición de Jorge Eduardo Ayerson, obra reciente hecha en el Museo de Bellas Artes, publicada en el Museo de Bellas Artes de Caracas, entre enero y marzo del 86. Ese ensayo tuvo cierto impacto entre la crítica local. Por ejemplo, en el 88, un crítico anónimo de la revista Caretas lo consideró como uno de los tantos textos respetables sobre arte, hechos por Ayerson. Mientras que Francisco Tola, al comentar el paisaje infinito de la costa del Perú, lo consideró como una crítica a la mercantilización u ornamentalización de las artes. No obstante, en ambos casos destacaron 3 temas comunes: la labor del artista, la costa del Perú y la historia prehispánica específicamente. Esta última estuvo presente por las referencias prehispánicas en las exposiciones, pero también por el ensayo mismo. En efecto, Situación del arte y la pintura en la década de los 80 plantea una concepción del artista que cuestiona o cuestione la especialización del mundo moderno, el llamado artista chamán. Pero, para alcanzar esta identidad, es necesario cuestionar la historia misma. Desde el comienzo del ensayo, al ser interrogado por un posible retorno al arte pictórico, Ayerson responde que eso es imposible, porque no hay regreso, porque nunca hubo abandono de lugar ni de tiempo, porque nunca percibí el tiempo como una trayectoria lineal, ni consideré la modernidad como mejor o peor que otro momento histórico, ni porque el hecho de elegir un lenguaje artístico en lugar de otro, o un espacio vital en vez de otro, significará una selección cualitativamente superior o irreversible. Ayerson se opone al fundamento de la modernidad. En sus palabras, falacia del tiempo lineal, debido a que ocasiona una reducción de la realidad en una dualidad opuesta, jerárquica y excluyente, lo moderno y lo primitivo. Por ello, para recuperar la voluntad de captar lo real en toda su complejidad, el peruano sugiere partir de una concepción distinta de lo temporal, una que esté sumamente vinculada a la noción de espacio, lo que Ayerson llama el espacio vital. No obstante, en este ensayo sobre el arte de los 80, su autor no lo explica detenidamente. Hay que recurrir a un ensayo anterior, el primer ensayo del artista sobre la cultura prehispánica, Puruchuco, en donde utilizará las ruinas de Puruchuco, valga la redundancia, para explicar la vinculación del tiempo y el espacio. Puruchuco sirvió como la introducción a un libro fotográfico de José Casals, en 1980, publicado con el mismo nombre. Desde un comienzo, su autor consideró a las ruinas prehispánicas como un conjunto de signos de un lenguaje desconocido, no por expresar una conceptualización o idea específica, tal como el lenguaje verbal occidental lo sugiere, sino por contener una experiencia. Al igual que Claude Lévi-Strauss, Ayerson propone que los signos no son únicamente verbales. Estos pueden cobrar diferentes formas y texturas, debido a la relación entre el ser humano y su entorno. Así, la recuperación de estos restos arqueológicos
cito, surgidos directamente de la experiencia, constituirán un alfabeto base que permite aproximar la sensibilidad del Perú antiguo a nuestro tiempo. Sin embargo, el artista peruano complejiza su reflexión al considerar que las ruinas que observa no solo contienen la experiencia de los antiguos peruanos, sino también la de los conquistadores españoles, la de los pobladores, la de los restauradores, la de José Casals y la de él mismo. En otras palabras, en Puruchuco yacen, cito literalmente, cinco amplios niveles perceptivos. Por ejemplo, al recordar las esteras prehispánicas de Puruchuco, el artista la describe como un retenedor de la dignidad y la ternura de una raza, afirmación que será desarrollada por medio de una anécdota sobre el Inca Atahualpa, quien estalló en furia y dolor al ver cómo el conquistador Hernando de Soto tomaba una estera de los aposentos de su padre, Huayna Cápac. Las esteras estaban transitadas de sentimiento, recuerda o cita en Eilson. Sobre ellas se reposaba, se conversaba, se recibía amigos y parentelas, se jugaba con los niños, etc. Ellos representaban la alegría de la vida, el afecto compartido, la dulzura, la paz. Un relato con esa misma carga emotiva fue la concerniente al trabajo de Jiménez Borja y sus colaboradores en la restauración de las ruinas. Él recuerda que la limpieza, la consolidación y puesta en valor de las ruinas fueron hechas con la modestia de las cosas que realmente hacemos por amor. De la misma manera afirma que el trabajo de los campesinos, albañiles, peones, etcétera, que participaron en la reconstrucción, no solo reconstruyó Puruchuco, sino también le proporcionó su tranquila alegría, su saber vivir. Entonces, la historia se comprende como una sumatoria de experiencias de diferentes temporalidades. El carácter lineal del tiempo se transforma en una superficie con distintas capas de profundidad. Este es el Puruchuco fotográfico, también conocido como el Puruchuco de José Casals, ¿no? Se puede evidenciar, por ejemplo, las construcciones, las texturas y cómo estas texturas se mimetizan con el espacio mismo. Esta noción de tiempo estratificado se asemeja a la planteada por la arqueología, materia que no fue ajena a Eilson. Cabe recordar que desde finales de la década del 40, nuestro artista empezó a interesarse en el mundo andino gracias a su maestro José María Arguedas. Sin embargo, por aquellos mismos años, la arqueología peruana estaba en una etapa de renovación. Después del fallecimiento de Julio César Tello en el 47, la llegada del estadounidense John Rowe, arqueólogo e historiador del mundo andino, emprendió la profesionalización de la carrera de arqueología en el Perú. Sus trabajos de campo fueron los medios por los que los estudiantes peruanos pudieron acceder a técnicas de arqueología modernas, como el carbono 14, el sistema de cronología y la estratigrafía. Con respecto a este último, la estratigrafía comprende el terreno arqueológico como una superposición de capas de tierra, las cuales representan una determinada edad o temporalidad. Por otro lado, con respecto a la teoría arqueológica, Rowe renovó la historia del mundo andino, prehispánico, al rechazar el concepto de etapa, vinculada con el evolucionismo social de los 20s y el neoevolucionismo de los 60s. Las etapas eran comprendidas como fases evolutivas que partían de un centro de origen o foco cultural. Rowe, por el contrario, sugirió el concepto de periodos, es decir, unidades de contemporaneidad. Los procesos culturales independientes, de esa manera los procesos culturales independientes pueden desarrollarse en un mismo lapso de tiempo. Según Tantalian, quien parafrasea el mismo Rowe, este esquema temporal y espacial permite amarrar nuestras explicaciones arqueológicas. Entonces, la historia deja de ser un solo camino o una única ruta para cobrar la forma de una amplia área geográfica accidentada. El tiempo, en tanto experiencia, es indivisible también a la geografía. Las ideas de Rowe trascendieron la arqueología. Su método nada esquemático lo llevó a utilizar fuentes escritas del siglo XVI, crónicas coloniales, lienzos cusqueños y singulares queros, como lo recuerda Manuel Burga. Por ello, aparte de los arqueólogos, sus interlocutores también fueron historiadores, antropólogos y etnohistoriadores, como Tom Suidema y John Moore. A pesar de sus diferencias, todos ellos compartieron un presupuesto en común, la comprensión del pasado andino como un pasado vivo, es decir, como una historia presente. Esta red de vínculos intelectuales permitió difundir estas ideas a otros campos de conocimiento, ¿no? Como por ejemplo las artes mismas. Para la década del 80, en su ensayo en la religión de arte Chavín, Eilson cita al mismo Rowe. Asimismo, en la crítica de arte,
Al comentar las exposiciones de Eyerson en Venezuela y el Perú, esas nociones de tiempo y espacio estuvieron presentes, pero como marcos interpretativos. Por ejemplo, Alberto Boato, al comentar el paisaje infinito de la costa del Perú, reconoce que la costa peruana es para Eyerson un paisaje infinito que no solo comprende las playas, sino también una extensión poblada de necrópolis pre-incas, de cenicientos despojos y fósiles que la erosión y el tiempo han convertido en silenciosa presencia. Así, el espacio temporal que uno habita y permanece en su recuerdo se convierte en una área arqueológica de mayores dimensiones que trascienden la experiencia de uno mismo. Por otro lado, con respecto a la performance inaugural de la exposición de Miraflores en el 87, Ana María Gasolo la considera como un recuerdo, pero uno imposible de olvidar, porque no se puede borrar una realidad para imponer otra, solo se puede añadir otra para modificarla. Esa es una cita literal del autor. En otras palabras, la realidad es una superposición de experiencias. Y finalmente, Roberto Miro Quesada, quien al ver la misma exposición que vio Gasolo, vinculó la costa peruana con lo andino. Para él, Eyerson sugiere una antigua andinización de la costa que amarra lo de ayer con lo de hoy. Eso es una cita literal. Es decir, un hecho pasado que se repite en nuestros tiempos, la migración. En los casos anteriores, el tiempo es un espacio geográfico compuesto por diferentes estratos, que se superponen y anteponen entre ellos. No obstante, esta figura geográfica de la dimensión temporal tiene también una característica más que lo colige de su carácter estratigráfico, ¿no? La infinitud. Eyerson fue un artista de constantes innovaciones, silencios y retornos. Uno de estos fue la problemática de la totalidad, ya que estuvo presente desde sus primeros poemas de la década de 40. Con respecto al tiempo, al concebirla como un paisaje, su modificación no significaba el cambio de una experiencia por otra, sino la suma constante de estratos de tiempo. De esta manera, al ser arrojado al mundo, el ser humano en su cotidianidad transforma su espacio al añadirle su propia experiencia. Entonces la vida se vuelve un espacio común, una memoria colectiva, en donde el hombre se arroja para apropiarse de ella y transformarla. Sin embargo, por incluir diferentes niveles de temporalidad, ese es imposible de captar o comprender en toda su complejidad. Al final, el paisaje de la memoria se vuelve indivisible. El peruano hace o presenta este carácter en sus cuadros matéricos sobre la costa peruana, como sostiene Canáparo, desde una lectura matemática o astronómica. Estos proyectan un infinito que se caracteriza por su multiplicidad y continuidad. Multiplicidad por medio de la superposición de sus materiales, líneas y colores que proyectan una perspectiva de capas de tierra y al mismo tiempo una visión cenital del paisaje. El caso del paisaje infinito de la costa de Perú en el 61 es el caso que Canáparo analiza, ¿no? De esta manera, cada pieza representa un fragmento o frontera de un paisaje, lo que implica una totalidad por conocer. En otras palabras, el todo simplemente es sondeable. Sin embargo, la infinitud no solo se refiere al cosmos o a lo geográfico, también puede referirse a la dimensión historiográfica, sostiene Canáparo. Debido al carácter abierto de la serie, en efecto, Paisaje Infinito de la Costa del Perú no solo se enriqueció conceptualmente al incrementar sus piezas o incluir instalaciones, también lo logró a través de los vínculos entre esta y otras series. Por ejemplo, en la exposición de Miraflores o en la tercera Bienal de Trujillo, las referencias a la costa estaban vinculadas con la historia personal del artista y el pasado prehispánico. Esto dota de una mayor carga nostálgica a los paisajes. La costa del Perú se vuelve una superficie llena de recuerdos como un espacio arqueológico. No obstante, por la vastedad de estos restos es imposible de captar desde un único punto de vista. Al final, el ser humano se encuentra otra vez en un infinito que es recorrido. Entonces, eso no presenta una teoría estructurada sobre la historia. Sin embargo, sí proporciona algunas nociones básicas que permiten construir una imagen sobre ella, una visualización de la historia. Esta deja de ser un único camino por el que toda persona o civilización debe recorrer, para transformarse en un único y vasto paisaje arqueológico en donde yacen huellas, ruinas y rastros de diferentes tiempos e individuos. Sin embargo, esos no pueden ser captados todos a la vez. Su vastedad no lo permite, pero tampoco impide su inspección constante.
De esta manera, la percepción del infinito implica un constante viaje por la memoria, una campaña que trasciende incluso lo racional para condenar ya con lo espiritual. Y así surge la imagen del artista chamán. Ahora sí voy a empezar a analizar el cuadro en sí. Como se mencionó anteriormente, la serie Cabeza de Chamán fue hecha entre el 84 y el 86. La composición de sus cuadros sigue un patrón común, la presencia de diferentes líneas que se entrelazan formando una aparente cabeza humana sobre un fondo neutro. Por otro lado, en el 93, apareció una pieza tridimensional con el mismo nombre, Cabeza de Chamán, pero como parte de otra serie, Sweet Shankai. Todos ellos, a razón de su cercanía con la serie Autorretratos de Eyerson, han sido interpretadas como una alegoría de las prácticas artísticas, ya que, al igual que la vida misma, implica una serie de transmutaciones chamánicas. Pero dentro del marco de la historia, esta lectura se precisa, ya que los cuadros pueden captar el momento exacto cuando el artista recorre los caminos o laberintos de la memoria en búsqueda de un absoluto. Como se indicó anteriormente, el hombre se encuentra en medio de un escenario arqueológico. Sin embargo, sujeto y tiempo no son entidades distintas, sino que se mimetizan, ya que presentan la misma forma. En ese sentido, vale la pena citar el ensayo Autorretrato de 2004. Aquí, Eyerson describió su propia identidad a través de un símil con el espacio geográfico. Sobre ello, sostiene que sus autorrepresentaciones son como las transfiguraciones chamánicas, ya que van apareciendo como revelaciones de una identidad plural y estratificada. En efecto, esa identidad o rostro interior es fluctuante, móvil, nómada, fragmentario y abierto. Entonces, al igual que un paisaje, el ser humano está compuesto de diferentes estratos, los cuales son cambiantes y se van revelando fragmentariamente por medio de una autoinspección, lo que remite, ¿no?, al carácter nómada del viajero. Por otro lado, después de presentar una identidad certificada, en dicho ensayo, Eyerson trata de explicar el carácter cambiante del mismo, a través de la noción de improvisación. Esta es la reacción ante lo inesperado, ante los nuevos y acelerados tiempos de la hora. Sin embargo, esta reacción también es un tipo de creación, la creación artística, ya que significa una reinterpretación de la tradición, es decir, los hábitos, creencias, experiencias, gestos que han sido heredados de distintas personas y generaciones. Así, la espontaneidad es un rechazo a la tabula rasa, dice el autor, dice el artista. Este implica una experiencia previa que se enriquece o transforma con el arribo de nuevas temporalidades. Tradición e improvisación no son excluyentes. En ese sentido, retorno a esto, en las cabezas de chamán, las líneas de distintos colores que se superponen y anteponen entre ellas, formando un rostro humano de perfil, se refieren a los estratos de tiempo que componen el paisaje de la memoria personal y colectiva. Sin embargo, esos supuestos estratos también pueden considerarse como los caminos andados. Como se señaló anteriormente, la memoria en tanto paisaje es infinito. Por ello, su conocimiento es posible si éste es recorrido. Esto explicaría los fondos de color negro en dos de los cuadros de la serie. Ellos remiten a una memoria oculta, mientras que las líneas a la memoria develada o recordada, a causa de la misma autoinspección personal. Ya, voy a acelerar. La noción de viaje místico presente por aquellos años en la obra plástica y literaria de Eyerson, según Martha Canfield, el poemario Noche Oscura del Cuerpo, no solo remitió a un viaje espiritual, sino a la conclusión de un viaje creativo. Así, la autoinspección mística es tomada como una analogía del proceso creativo del artista. Ambos implican un viaje interior por los caminos más profundos de la experiencia personal y colectiva. Un caso ilustrativo es el poema Cuerpo Secreto del poemario Noche Oscura del Cuerpo. Bueno, no voy a tener tiempo para leerlo, pero se rescata, ¿no?, que el cuerpo es concebido como un espacio, ¿no?, específicamente una gran construcción llena de corredores y paisajes, ¿no?, un laberinto de pura materialidad. Sin embargo, la presencia de palabras como luz o ternura lo dotan de una esencia distinta a lo matérico, un componente de espiritualidad que no se define en el poemario, pero en el ensayo de autorretratos cobra un posible significado, uno de los tantos, ¿no?, tradición. En ese mismo sentido, fueron los comentarios de Juan Hacha sobre los 11 autorretratos de Eyerson y las cabezas de chamán.
Para él, esos presentaban las diferentes facetas del artista dentro de una realidad sin anacronismos. Es decir, dentro de un espacio en donde cabe la posibilidad de retornar en lo andado sin temor a desprenderse de lo conquistado. Una cita literal. En otras palabras, un viaje retrospectivo por el pasado del artista. Y finalmente, Watto, al comentar las mismas series que Hacha, concluyó que el viaje personal de Eyelson por su historia implicó una demanda al arte contemporáneo, ¿no? Un retorno a las particularidades originales del arte, a su propia historia, es decir, a la recuperación de la naturaleza, la tradición y la fe en un todo inseparable. Entonces, la creación artística implica un recorrido por la tradición misma. Por esta razón, Eyelson no tiene ningún problema de recuperar simbología prehispánica, formas minimalistas o medios expresivos tradicionales como la pintura sobre la tela o la palabra escrita, en tanto estos que se acomodan en los tiempos modernos. No obstante, el misticismo cristiano no fue la única fuente para recuperar la noción de viaje. Ese también provino de las culturas prehispánicas, ¿no? Cuyas construcciones sagradas también compuestas de pasadizos o laberintos que al final se mimetizan con sus habitantes y su entorno. Por ejemplo, al comentar el arte prehispánico de Chavín, Eyelson lo consideró un arte dotado de fervor cósmico, cuyas formas laberínticas o rigurosos arabescos hacen de él un signo con diferentes niveles de abstracción. Entonces, en los casos anteriores se evidencia que Eyelson vincula las imágenes del artista, el viaje, los caminos y la tradición. En un proceso creativo, el artista recorre su historia, la de sus cercanos y la de la comunidad. No obstante, también se evidencia una voluntad para trascender lo observado, es decir, por captar la totalidad del espacio de recorrido. Lo que ya implica abordar, ¿no?, el carácter trascendental del artista mismo, ¿no?, o la finalidad de las artes. Las cabezas de chamán presentan en sus dos últimas acciones, perdón, para acelerar ese punto. En sus dos últimas versiones de cabeza de chamán presentan un fondo diferente al negro, la de 1985 y la de 1993. En ambos casos, los caminos que se cruzan entre sí se mimetizan con el fondo detrás de ellos. Por ejemplo, en el caso de la cabeza de chamán de 1985, las líneas rojas y verdes están detrás de un fondo marrón, es decir, la combinación de estos tres colores. Este juego cromático se asemeja al cuadro del Mar Rocto, en donde yacen las capas horizontales, las cuales también yacen en un fondo marrón. Con respecto a la versión de Sui Chiang-Kai, este juego cromático es más radical, ya que sus formas son distinguibles a través de un tenue contraste de luz. Por ello, estas piezas remiten a posibles dimensiones que convergen en una sola, una voluntad por ser parte de un cosmos mayor. Eyelson le llama creación artística, o la condición de que todos los seres humanos son pobres criaturas de carne y hueso, desamparadas y necesitadas los unos de los otros. El considerarse en la misma materia que los demás, así como dependiente de los otros, son las condiciones para que el artista sea un reflejo de su mundo, un cristal de su tiempo. Por ello, en su reflexión sobre el autorretrato, Eyelson consideró que el conocimiento de uno es al mismo tiempo el conocimiento de los demás. La constitución del sujeto implica la convivencia con los otros, las experiencias compartidas. El viaje por el pasado personal es un viaje doloroso por la memoria colectiva. Una aventura, cito, sujeta a riesgos, malentendidos, felices acercamientos y separaciones dolorosas. De esta manera, gracias a su misma precariedad, la aventura sigue adelante, fascinante y siempre nueva, porque se alimenta de sus propias dudas. Y bueno, algunas conclusiones nada más, que para Eyelson la imagen del tiempo se asemeja a un área arqueológica con diferentes niveles de tiempo. El sujeto se reconoce en esta dimensión temporal debido a que es una extensión de ella, ¿no?, lo que explica su carácter estratigráfico y su capacidad de recorrer por esta misma dimensión. Y la creación artística implica una inspección constante por el pasado, cuyo fin es la toma de conciencia de la condición elemental del hombre. Eso sería todo. Gracias. Disculpen por correr, ¿no? Muchas gracias, Roberto, por tu presentación tan ilustrativa y tan estimulante para este diálogo. Ahora damos el pase a Jorge Villacorta, curador e investigador independiente, que nos va a presentar la ponencia titulada Del inefable nudo de San Juan de la Cruz al nudo eyelsoniano. La palabra poética en torsión teologal al origen de una materialización dramática de lo pictórico como una fuerza del lienzo.
Jorge Villacorta es crítico de arte y curador independiente peruano. Titulado en genética en la Universidad de York, Gran Bretaña, ha desarrollado paralelamente a su actividad científica un fuerte interés en la investigación en artes visuales contemporáneas en el Perú. Desde 1997 es profesor de arte y comunicación en la Maestría de Comunicaciones en la Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue profesor de Historia de la Fotografía en el Instituto Gaudí de 1993 a 1998. Fue asesor de Parafernalia, Galería de Arte, entre 1993 y 1997. Ha tenido a su cargo la organización de distintas exposiciones, entre ellas Desplazamientos, Carlos Runcie Tanaka, Curaduría, Contracultura, Herbert Rodríguez, Retrospectiva del Arte Alternativo en Lima, 1979-1997, Billy Hare, Fotografías, Curaduría, Naturaleza Artificial, Geografía de los No Lugares, Pacto con el Momento Incierto. Realizó la co-curaduría de una panorámica de las artes visuales peruanas de 1979 a 1999, El laberinto de la Choledad. En enero de 2000 dirigió la sala Luis Miro Quesada Garland de la Municipalidad de Miraflores, Lima. Reside en Lima y labora en el Banco de Tejidos del Instituto de Salud del Niño. Tienes la palabra, Jorge. Está silenciado tu micro, Jorge. Gracias. El nudo eyelsoniano es un enigma, qué duda cabe. ¿Cómo llegó Jorge Eduardo Eyelson a imaginar y materializarlo? Seguirá siendo por siempre la eterna pregunta. En esta propuesta se busca sugerir un posible detonante en Eyelson que lo habría llevado al nudo materializado, y siguiendo al propio autor, se sugerirá también que se trata de un poema que toma la forma antiplástica de un assemblage, término que puede ser traducido como ensamble o ensamblaje, porque propiamente no es lo que corrientemente llamamos un nudo, es otra cosa. No es el típico resultado de la acción de anudar, como la practica la gente en la vida cotidiana. En un sentido sumamente interesante, es posible imaginarlo en términos de la poética de Stéphane Mallarmé, a mediados de 1864, que subordina el acto creador al efecto a producir. Cito a Mallarmé en la carta a Casalis: pintar no la cosa, sino el efecto que produce. Mallarmé también escribió que el verso no debe entonces estar compuesto de palabras, sino de intenciones. El nudo eyelsoniano es una provocación táctil. Despierta en nosotros la noción de que la percepción es a veces concreta y áptica, es decir, sensorialmente responde al sentido del tacto. Algo se sale del orden plástico, mas no de control. Es un nudo que no es nudo, pero que sí es un nudo. Como en el verso de Eyelson, hay nudos que son nudos y hay nudos que no son nudos. ¿Es posible imaginarlo deshecho? ¿En el proceso de ser deshecho? Nadie imagina este nudo como algo que se puede desanudar, porque pese a despertar lo áptico, el nudo eyelsoniano nos invita, si es que no directamente a quien lo observa, sin pedir permiso, en el silencio, en clave intensa, inquieta y gozosa. Lo que el nudo o los nudos ofrecen a la mirada, siguiente, por favor, son tensiones que no los definen, pero que los sitúan. Y es importante preguntarse dónde quedan situados. Esta propuesta no pretende generar una discusión acerca de qué vino primero, si el nudo o el soporte bidimensional, cuadrado o rectangular. Estamos hablando de cómo fue en el principio, que porta y luce el o los nudos. Este soporte cobra fisicalidad como campo de color o como vacío blanco,
Sin embargo, este planteamiento sí es consciente en tanto construcción discursiva de las implicancias. Queda claro que desde muy temprano, si se asume como fecha de los primeros nudos el año 1963, la institución artística moderna por excelencia, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, o MoMA, catalogó la obra de Jorge Eduardo Gilson que compró como asamblaje. Así lo sugiere y así fue exhibido. Se trataba de una obra blanca, pintada, portadora de nudos. Por un prurito de claridad, y puede suponerse historicidad, en el MoMA la actitud era que el término assemblage solo fuera empleado para nombrar producciones objetuales de la vanguardia histórica. Con esto queda definitivamente más que sugerido, señalado, que se comprendía que la afiliación de esta obra era con lo radical o innovador de los grupúsculos europeos del desafiante arte de entreguerras, que alguna vez fue antiarte. Un assemblage desafía la noción de plasticidad tan cara al arte tradicional académico. La plasticidad ha quedado asociada al empeño de trabajar sobre la maleabilidad, la flexibilidad, como un fin loable que implica transformar la materia en un orden artístico en el que ya las virtudes concretas, en el sentido de aspectos físicos, quedan superadas y solo el elan del creador puede ser apreciado. Pero si un assemblage nace como algo que niega la plasticidad al punto de haber sido en origen antiplástico, debemos convenir que el nudo gilsoniano sobre el campo de color o el vacío blanco es de una gran impronta formal. Al menos que insinúa plasticidad, pero no cumple del todo con entregarla al observador. Interesantemente, de la elegancia alcanzada, se pueden desplegar o desprender lecturas de lo bello, bastardamente. Lo que es preciso señalar enfáticamente es que el nudo gilsoniano revela una fe insólita en la forma. Casi se podría decir la forma no contingente, sino cuidadamente intencionada. Es un hecho incontrovertible que es muy raro o resulta muy raro para el desarrollo artístico de los 25 años que siguen al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Es tan así que resulta fácil sostener, dicho controvertidamente, que solo pudo haber sido hecho por un inmigrante a Europa, llegado en algún momento de las 2 décadas que precedieron a 1960, arribado desde un territorio no devastado, no desintegrado por el odio genocida ni la industrialización de la muerte. Es a todas luces una afirmación de la forma que resulta extremadamente extraña en el contexto del arte europeo de la posguerra. Si uno asume, como ya se hizo antes, que el nudo aparece en la obra gilsoniana hacia 1963, se trata de una creación de una inexplicable elegancia formal que lleva a un esplendor totalmente a contracorriente del arte europeo entre 1945 y 1970. No es en modo alguno parte del etos artístico europeo de posguerra en general. Es la obra de alguien que se ha autoexiliado a Europa, uno que ya conoce de exilios en el suelo natal. El nudo podría verse como en las antípodas del corte de Lucho Fontana. Y eso es solamente un indicio a ser desarrollado posteriormente de lo que separa la forma del nudo del etos artístico europeo de posguerra.
Gracias a la revista Hueso Húmero en sus números 4, 8 y 10, entre 1980 y 1981, fue posible conocer a Leyerson Post, edición de poesía escrita, que fue publicada por el Instituto Nacional de Cultura en 1976, en una indagación desprejuiciada. En el número 10 de Hueso Húmero, Abelardo Oquendo condujo una magnífica entrevista a Eyelson, y en una de sus primeras respuestas define sus experiencias de exilios vividos desde siempre. Siempre he sido, soy y seré un extraño, ya no solo en el Perú, sino en cualquier lugar del mundo. Ya no necesito escribir poemas para saber una cosa. Mi verdadera, mi única patria es la poesía. A la pregunta de Oquendo, ¿se ha hablado de tu misticismo de esa época, los años 40? ¿Lo admites? Eyerson responde, sí, pero mi misticismo era muy particular. Él se ha realizado en la poesía, no en la mía, sino en la de Rilke o San Juan, por ejemplo, y es inseparable de ella. Aunque no católico, entonces era sinceramente creyente. Solo más tarde encontré mi verdadera afinidad en el budismo zen, que dicho sea de paso, no es absolutamente una religión. Hacia el final de la entrevista, Eyerson insiste en que no pertenece a ningún grupo o generación poética. Me siento sinceramente y desesperadamente solitario. La combinación de las dos primeras respuestas arroja una versión totalizadora de la poesía como verdadera única patria, pero también como dimensión en la que ocurren eventos extraordinarios. Según Eyerson, Rilke y San Juan, que no es otro que el poeta y místico español San Juan de la Cruz, nacido Juan de Yepes en 1542, proveen un campo magnético que puede albergar un misticismo de la palabra y la música de esta, de presencia y comunión en poesía. Esto es un eco de la famosa respuesta de Emilio Adolfo Westphalen, una respuesta que le da Antonio Cisneros: para escribir poesía hay que estar en poesía. Ahora bien, es importante recordar que Westphalen es una década mayor a Eyerson y es una suerte de primer admirador poético de San Juan de la Cruz en el territorio de la poesía en el Perú. Francisco de Quevedo y Villegas, un poeta extraordinario que tiene la preferencia de un gran número de poetas peruanos del siglo XX, nacido en 1580, lo que lo hace un poeta del siglo de oro de las letras españolas, propiamente dichas, escribió estos versos. Vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis oídos a los muertos. El diálogo con aquellos que lo anteceden en la literatura queda elocuentemente señalado por Quevedo. Así, Eyerson con San Juan. Por favor, la constelación. En Hueso Húmero, número 8, pero número 4, se publica esta constelación en la que, a invitación de la revista, Eyerson coloca en relación de afinidad, más no de descubrimiento cronológico, las distintas formas artísticas en una dispersión gradual que es la constelación como la entendió Robert Duncan, que fue el primero en usar este tipo de diagramas. En esta constelación pueden ustedes observar a la izquierda del nombre de Eyerson, a su izquierda, a la izquierda de ustedes, los poetas místicos españoles. ¿Sí? Eyerson no solo tiene el diálogo con San Juan en su poesía como espacio místico, digamos, no haya olvido de sí por una breve temporada en la poesía de San Juan. Conversa con él a lo largo de toda su vida.
de modo que tras la muerte de su amigo Michele Mulas, el amor interrumpido en el mundo, Eyerson lo despide con un poema, Gardalis, que en su exaltación panteísta y en su ritmo y ciertas imágenes reconocibles, hace eco vibrante del cántico espiritual, que es la expresión panenteísta del místico y poeta carmelita descalzo. El final, extrañamente, no es celebratorio en Gardalis únicamente, pues es visión, desgarro y sorpresa de solo encontrarse solo consigo mismo. En el cántico, San Juan, en la estrofa 12, escribe: oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. El especialista en la obra de San Juan, profesor Juan Antonio Marcos, sugiere el origen petrarquista de la imagen de llevar al amado dibujado en el ser más íntimo de uno. El final de Gardalis expresa dolor y paradójicamente desconcierto feliz. Se inclina en la floresta, se inclina el sol en la floresta, sube la luna, baja el ciervo al arroyo, como a una cita secreta. Sigo sus huellas, su orina luminosa, hasta su reino de alabastro, pero en el fondo del agua, en lugar de su belleza, lleno de felicidad y de pena, veo solo mis ojos que lloran, puesto que yo soy el ciervo, pero también el arroyo. Constata y acepta Eyerson no sin dolor, que está en todo y está solo. San Juan está en diálogo con poetas que Eyerson admira y con los que dialoga. Lecturas frecuentes. Lo está con T.S. Eliot en el cuarto de los 4 cuartetos, Little Gidding, secciones 4, el que comienza The Dove Descending Breaks the Air, y la prosa de San Juan infunde el verso libre de Eliot en las secciones 1 y 2 del mismo cuarteto. Emilio Adolfo Westphalen, en una entrevista que Edgar O'Hara le hiciera en 1982, hacía hincapié en la diferencia entre la poesía y la prosa de San Juan, enfatizando la cercanía entre la experiencia mística y la poesía. Ante esta, la escritura de la prosa, explicación teologal de la poesía, invoca otras dimensiones. El recuerdo es enfriado, el recuerdo de la experiencia mística. Yo quería señalar que es muy probable que Westphalen y Eyerson compartieran el interés en la poesía de San Juan, porque en cierta manera puede decirse que es una expresión poética que surge en un momento traumático en la vida por demás dramática de San Juan de la Cruz, cuando está en confinamiento solitario y está siendo esporádicamente torturado. Es un brote de poesía que se parece mucho a aquello que ocurre con ciertos pacientes en instituciones mentales, en las que el paciente de pronto experimenta una efusión artística en la creación en cualquier material que uno pueda imaginar. Es algo que brota y puede ser torrentoso y de pronto se agota y para y no hay más producción. Esto puede durar semanas, meses, años. Lo digo esto por lo que viene. El romance en cuestión, el romance sobre el Evangelio, in principio erat verbum, está en el estilo del romance. Y en esta propuesta reconocemos que es cronológicamente el primer poema en castellano escrito por San Juan de la Cruz. Le siguen los 8 otros romances que en una lengua popular desarrollan teologalmente la Trinidad, la Encarnación, la Salvación. Es poesía rústica de un poeta que se inicia en la poesía castellana. Como prácticamente toda la poesía de San Juan fue escrita durante los 8 meses aproximadamente que duró su prisión y las torturas y humillaciones a las que fue sometido por sus hermanos carmelitas no reformados en Toledo entre 1577 y 1578. Este romance
acaba así. Este ser es cada uno y este solo las unía en un inefable nudo que decir no se sabía, por lo cual era infinito el amor que las unía, porque un solo amor tres tienen, que su esencia se decía, que el amor cuanto más uno, tanto más amor había. El nudo, en este caso, está asociado al adjetivo inefable, y inefable, en la definición del diccionario, es aquello que no puede ser dicho, explicado o descrito por palabras, por tener cualidades muy excelsas o por ser muy sutil y difuso. Lo que es particularmente interesante es que la lectura de Eilson no solamente fue de San Juan, sino de Santa Teresa. Y Santa Teresa, que es de alguna manera la que introduce a San Juan en la Reforma Carmelita, tiene un poema que es muy conocido que dice: oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis, y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Oh ñudo que así juntáis dos cosas tan desiguales, no sé por qué os desatáis, pues atado fuerzas dais a tener por bien los males. La propuesta implica que es en la palabra poética, que no es erudita, no es cortesana, y es más bien rústica, basada en romances y villancicos de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, encuentra un término que es una imagen insólita. Por lo general, la Trinidad, ¿puedes poner la imagen de la Trinidad? Por lo general, la Trinidad es, enfatiza un Dios Padre, un Hijo y un Espíritu Santo como un lazo entre los dos. Aquí en esta pintura de Hugo van der Goes pueden ustedes ver que el Padre y el Hijo son idénticos y el Espíritu Santo está en forma de paloma, como en el Evangelio. Para un adolescente con problemas serios con el catolicismo como Eilson, la idea de representar el misterio de la Trinidad como algo semejante a un nudo es definitivamente una imagen insólita. Y como Marco Marto sugirió hace tiempo, la búsqueda de imágenes insólitas, como por ejemplo aquella del conde de Lautréamont, el encuentro de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección, introduce justamente al etos surrealista que habita en Eilson, así como habita en Westphalen también, aunque los dos, como Marta Canfield ha sugerido, toman distancia de él bastante acentuadamente en ciertos momentos. Pero como imagen insólita, la Trinidad como nudo es algo que definitivamente queda como un hito en una conciencia que, como declara Eilson Oquendo, era sinceramente creyente, aunque no católico. El asunto es lo paradójico del nudo, porque el nudo es, incluso como imagen poética, potentemente áptico, es decir, está asociado con lo táctil. Y si uno imagina el origen humilde de San Juan de la Cruz, era hijo de un tejedor, es también una instancia muy sugerente de un desplazarse en el mundo de las metáforas de la vida cotidiana, que refleja también la humildad de la mística carmelitana, sobre todo la descalza. El nudo presenta entonces las características de un detonante que puede ser conservado en la memoria y finalmente lanzado de una manera sorpresiva en un contexto completamente otro, que sería el contexto europeo. La afirmación del nudo no deja de tener parentesco con el hecho de que en la poesía de San Juan de la Cruz el carácter gozoso, el carácter afirmativo,
es exultante, mientras que en la prosa la discusión implica una serie de presupuestos que están constantemente poniendo en sospecha toda la experiencia humanamente posible en la vía mística. Yo quisiera concluir esta presentación sugiriendo que es importante tener en cuenta cada vez más el rebalse, el desembalse de lo poético en Emerson a todas las formas posibles e imaginables. Es decir, lo que se sugiere como en la entrevista con Oquendo, como las múltiples formas de la poesía que no son o que no debe ser considerada como solo una forma escrita, inmediatamente introduce en el mundo una situación completamente abierta, completamente generosa y completamente amante. Es una situación que, una vez más, nos presenta a Emerson llevando una mochila muy distinta a la de sus pares artísticos europeos. Pierre Restany, que fue el promotor de los nuevos realistas en París, que conoció a Emerson en 1992, cuando escribe la introducción para el catálogo de su exposición en la Caja de Ahorros de Parma, señala a Emerson como un fellow traveler, como un compañero de ruta. Sí, como un compañero de ruta, pero con una mochila muy distinta, porque Emerson introduce muy peculiarmente elementos que son autobiográficos o que sugieren autobiografía muy tempranamente en los 60s con esas prendas que se estiran contra el lienzo. Esas prendas van pegadas al lienzo. Lo interesante es cómo el nudo se desprende del lienzo, cómo se eleva. Y esa elevación del nudo es algo que apunta poderosamente a un desprenderse de la contingencia y entrar de una manera desprejuiciada, pero también consciente, cuidada, intencionada, en la definición de la fisicalidad de un objeto. El fuera del lienzo es crucial porque el fuera del lienzo está determinando el universo de tensiones y su proyección. Podría uno decir, y la tentación es grande, de que es una obra que manifiesta una liberación gozosa también. Y creo que en ese sentido, el nudo y el soniano guarda una relación muy íntima con esa imagen del nudo con el cual San Juan de la Cruz se acerca a la Trinidad. Lo rústico, de pronto, detona algo que es de una belleza que más temprano en esta ponencia he llamado bastarda, pero que sin embargo deja una marca en el universo de obras artísticas europeas del periodo de la posguerra. Lo interesante es que es una obra casi secreta. Este fellow traveler que Restany describe es alguien que no da a conocer demasiado esto que hace. Lo ven muy pocos. Pero la obra existe
y la obra en este momento está entrando en la discusión de las artes en un momento en que todos buscamos redefinir cuál es la relación entre lo que se fabrica con las manos y el orden simbólico. Con esto lo dejo en este momento. Muchas gracias. Quisiera mostrar simplemente para recordar, San Juan de la Cruz es poco conocido como poeta. Es clarísimo que los poetas peruanos prefieren a Quevedo, por ejemplo, que es erudito, es ácido y es también definitivamente crítico. Pero solamente para mostrar 3 ejemplos de la relación de otros artistas con San Juan de la Cruz, otros artistas que no son peruanos, quisiera que viéramos el Cristo de San Juan de la Cruz de Dalí. Se basa en un dibujo de San Juan de la Cruz, sigue por favor, Johnny, que muestra un crucifijo visto desde casi una posición cenital. Dalí lo convierte en la siguiente imagen, en una visión por completo cenital. El Cristo es un Cristo cósmico que flota sobre el mundo. En otro caso muy especial, en 1983, el artista norteamericano Bill Viola comienza incursionando en el campo de la videoinstalación con una obra que llamó Un cuarto para San Juan de la Cruz. Esta obra, lo que aquí lo ven a ustedes, a Viola fotografiando, sigue por favor Johnny, y a la siguiente pueden ver la instalación. En la instalación hay una proyección de video de una montaña observada desde un desplazamiento continuo. Esa imagen está siempre, la de atrás está siempre en movimiento. Adelante hay un habitáculo. Viola dice que se quedó sorprendido de que durante el confinamiento San Juan de la Cruz hubiese estado en un cuarto en el que no podía ni siquiera pararse y con las justas echarse, era diminuto. En el interior del cuarto se ve una mesa con una jofaina y otros elementos, un vaso con agua y una pequeña, un pequeño monitor de televisión en donde hay una imagen fija. Voy a mostrar un video, dura 1 minuto, en donde pueden ustedes ver el carácter de esta instalación. No sé si puede crecer un poquito más, no. Disculpen el tamaño, lo que ustedes ven al fondo es el video con una filmación de la montaña en movimiento constante, es decir, es una imagen que no conoce la quietud. Y al interior del habitáculo que está delante de esta proyección, lo que se ve es una mesa sobre la cual hay estos elementos de los que le hablé. Es la primera videoinstalación de Bill Viola en el año 83. Su trayectoria ha sido inmensa desde entonces. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por tan magnífica reflexión que nos permite abrir el diálogo a los participantes de esta sala y que nos acompañan por Zoom. Mientras esperamos sus preguntas y comentarios, yo tengo un par. Una para nuestro primer ponente, Roberto. Mencionabas esta condición de los estratos en esa exploración arqueológica de Eyelson. ¿Crees que este concepto de los estratos en el plano arqueológico dialogue con estas nociones de estratos, de acumulación que también están presentes en la exploración budista? En la filosofía budista habla mucho de que la materia, el cuerpo, es un conjunto de agregados, lo emocional, lo físico, lo emotivo. ¿Cómo crees que dialogaría ese elemento? ¿Puedo responder inmediatamente?
Sí, ¿no? Sí, Ya. por favor. Ya, bueno, sí, Eyelson menciona constantemente su influencia sobre el budismo Zen, ¿no? No conozco mucho, no he profundizado mucho en ese tema, sin embargo, cuando yo me encontré con ese concepto sobre el carácter estratificado, no solamente de las experiencias, eh, sino también de la misma identidad del individuo, Eyelson sugiere muchas analogías. Por ejemplo, una de las que a mí me llamó bastante la atención es el uso, por ejemplo, de el cine mismo, ¿no? Tengo entendido de que Eyelson, por ejemplo, se interesó mucho por el cine, pero al final no lo llevó a cabo, ¿no? Pero en el ensayo de Puruchuco, por ejemplo, cuando trata de explicar este carácter estratificado, lo menciona con, utiliza la analogía de las películas, ¿no? Eh, por otro lado, también me ponía a pensar que, revisando un poco su vida, ¿no? Eyerson, por ejemplo, cuando está en Italia, está en un contexto, por ejemplo, en un contexto de posguerra, ¿no? Y en un momento en el cual hay bastantes debates sobre la reconstrucción de las urbes italianas, ¿no? Eh, y justamente está apareciendo el tema de la modernidad y cómo vincular la modernidad con la tradición y la herencia cultural, ¿no? Eh, del patrimonio cultural, por ejemplo, de las ciudades italianas, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que hay un aspecto importante en eso. El espacio juega un papel muy importante, ¿no? Y sobre todo esta idea de eh, mezclas de experiencias constantes, ¿no? Una acumulación constante de experiencias que al final, bueno, como es una sugerencia, ¿no? No forman un solo camino, sino más bien forman distintos niveles, ¿no? Cada vez más complejos que se van transformando de experiencias, de tiempos, etc. Eh, es lo que podría decir, ¿no? No conozco mucho sobre el budismo zen, pero sí puedo decir de que esas imágenes que tiene Eilson no solamente no solamente están vinculadas con una sola fuente, que es la arqueología en este caso, ¿no? Sino creo que también él está encontrando esa misma imagen de los estratos de tiempo en en otros discursos que él está acercándose, ¿no? Por ejemplo, puede ser el budismo zen, puede ser el cine mismo, puede ser la arquitectura misma, ¿no? Soy consciente de que Yeltsin estuvo en el grupo Espacio, acá en Lima, ¿no? Y también vio la reconstrucción de Italia, ¿no? Entonces, eso es un tema importante. Y también su acercamiento a los estudios de antropología, ¿no? Eh, y también posiblemente, ¿no? Este diálogo entre antropólogos y también historiadores, también posiblemente lo llevó indirectamente, ¿no? O tal vez de una manera superficial, pero tal vez lo acercó, ¿no? A esta idea, pues, de los estratos de tiempo, que es una noción también vinculada con la escuela conceptual de Reinhard Koselleck, ¿no? Que es historiador. Te podría decir eso, ¿no? O sea, hay distintas fuentes ahí y sería interesante rastrearlas, ¿no? Eso es lo que te podría decir. Gracias por tu respuesta. Jorge, me interesaron dos ideas que comentaste. La primera, situar a Jorge Eyelson en las antípodas de Fontana. No sé si podrías explayarte un poco más en esa idea. Y la segunda, este aspecto trinitario de los nudos. Eyelson, en la novela del cuerpo de Juliano, donde aparece por primera vez este código de los nudos, volvió a enfatizar años posterior sobre esta composición inicial en tríadas, ¿no? ¿Crees que ese sentido se pierde por el impacto comercial que tienen estas obras? ¿Por qué las sacrifica en su exploración del nudo? Con respecto a la primera, para mí era muy importante hablar de Fontana porque Fontana es argentino y Fontana migra a Italia y Fontana
tiene una experiencia mucho más vibrante y en primera persona de esa destrucción de Italia y la reconstrucción posterior. A mí lo que me parece sumamente interesante, y disculpa que me desvío un poco en este momento, es que cuando los otros artistas peruanos que van a Europa en la misma época que ellos encuentran caminos en la pintura, en la escultura, estos caminos están marcados por la tradición europea inmediata, es decir, la tradición que había quedado interrumpida por la guerra y sobre la cual había muchas dudas. Es decir, yo recuerdo un texto de Leonello Venturi que está presentando una exposición de Joaquín Rocarrey y Jorge Piqueras, en donde Venturi lo que dice es que estos jóvenes peruanos no saben de dónde vienen, no saben del todo de dónde vienen este mundo, de dónde viene este mundo de formas que están adoptando. Y creo que a lo que se refiere es que las formas del futurismo son formas que están, digamos, manchadas por la asociación de los futuristas con el fascismo, ¿no? Pero Eielson, en su afirmación autobiográfica bueno, primero sugeriría los móviles, de los que no conocemos ninguno, y las producciones autobiográficas en donde, por ejemplo, las prendas pegadas al lienzo se despliegan ante el observador y termina llegando al nudo, y el nudo plantea una situación que implica algo que no podría entrar en detalle ahorita, pero implica una construcción completamente distinta al sentido constructivo que tienen otras formas que están reapareciendo gradualmente en Europa y que tienen deuda inmediata con las vanguardias históricas. Es como si el nudo de Eielson zanjara, y me parece que en ese sentido es extraordinario, zanjara con un mundo antiguo inmediato, aquel de la antigua Europa previa, antes de la guerra, y estuviese inaugurando con tensiones vitales un mundo nuevo. Con respecto a, y en ese sentido, es un gesto mucho más afirmativo que el corte de Fontana. Por eso es que lo planteo en las antípodas de Fontana. Con respecto a lo que tú señalabas, a mí me interesó muchísimo y diría que fue prácticamente el detonante de esta propuesta, el ensayo de Berit Engelhardt en el catálogo de la exposición en el Museo de Arte de Lima, y cómo ella termina con un análisis del performance. Ese performance que involucra a Michele Mulas también. ¿Sí? Ya, lo que quisiera yo decir es que creo yo que habría que ver ese performance como la culminación de lo que Eielson puede infundir y hacer estallar en el nudo, y tiene que ver directamente con lo que podríamos llamar una muy honda y muy real en términos de experiencia que permite afirmar verdad en el mundo a partir de la emoción, en ese sentido ético, del amor. Y creo que más bien lo que ha ocurrido con los nudos que han ido apareciendo en el mercado y que se han ido vendiendo y que cada vez desatan más codicia, digamos, todo eso es secundario. Sí, bueno, no es secundario porque son esa belleza bastarda de la que hablaba, pero sí han sido o quedan resignificados. Tal vez en el futuro podamos entenderlo mejor aún con el performance del que hablaba.
tal vez no podamos conocer del todo los orígenes, perdón, la esencia o la sustancia del enigma, pero lo que sí podemos hacer es tratar de entender cuál es su campo magnético, y cada vez lo estamos viendo como más ancho, más amplio. Parece ser un agujero negro que va absorbiendo distintos Así es. fenómenos, ¿no? Como ha señalado Roberto, por un lado la arqueología, por otro lado la poesía mística, por otro lado la experiencia vital y la inquietud, ¿no? De construir esta imagen que también ha sugerido Roberto de una constante reflexión, ¿no? En esta tensión moderna de entre lo primitivo, lo contemporáneo. Mencionabas, Jorge, una idea que resuena bastante, algo que comentó Luis Rebasa en la charla magistral que dio apertura a este evento. Él rastreaba a partir de Emilio Vila y de Arti Visive, la revista, Sí, cómo este concepto del dominio de una técnica, ¿no? Del hacer, de la manufactura, en este caso del tejido, del anudar, como algo primordial, vuelve a tener una relevancia en este contexto artístico de posguerra en Italia, ¿no? Mm, sí, sí, pero eh, eh, es muy interesante que eso que tú acabas de mencionar eh, tiene eh, una característica muy interesante, porque es muy a menudo cocido y casi surcido, y muestra una precariedad que es muy evidente. Estoy pensando, por ejemplo, en Burri en este instante, pero el asunto con el nudo y el soniano es que es esplendoroso en algunas de sus formas. En otras formas, nunca carece de tensión o de tensiones, están siempre habitándolo, pero hay momentos en que alcanza un esplendor que es, que a uno lo deja sin aliento. Volviendo, Jorge, a esta referencia que hacías a la performance, eh, ¿para ti tendría alguna importancia el hecho que Jorge Eyelson haya enfatizado que el personaje que se anuda y desanuda sea Mayana y no Julia, en este paralelo del cuerpo de Julia, ¿no? Que da título a la novela y a la performance, o es secundario a la puesta misma en escena del anudamiento? Eh, eh, tú me estás invitando a decir algo que yo no he dicho en la charla, perdón, en la propuesta, y es que yo estoy por momentos aceptando lo que Elson dice y por momentos desechándolo. Y en el caso que tú me planteas en concreto, yo estaría tentado a no hacerle demasiado caso, pero sí a respetar que en algún momento él ha sentido esa necesidad de especificarlo. Pero si es de serte completamente franco, para mí sería secundario. Perfecto. Digamos que respeto muchísimo a Elson, pero en este momento estoy dispuesto a no creerle del todo. Es cierto, con las declaraciones de los artistas hay que ir con cuidado siempre. Para volver un poco al diálogo con Roberto, no sé si quedó algo por la premura del tiempo, Roberto, que quisieras enfatizar ahora, poner en diálogo este campo grande de lo místico que ya ha sugerido también Jorge. Bueno, tenía algunos casos más, ¿no? Como por ejemplo, simplemente mencionarlo, ¿no? También, tal vez incluir, sí, incluir tal vez la imagen del laberinto mismo, ¿no? Que creo que también es un icono, o bueno, es un símbolo que está constantemente Elson jugando con él, ¿no? Justamente por esa misma idea de inspección, ¿no? El cuerpo mismo se vuelve un espacio uno está lleno de laberintos,
y sus analogías mismas también con las construcciones prehispánicas que uno puede encontrar y con la simbología prehispánica también, ¿no? Que, como lo mencioné, creo, uno también encuentra tal vez formas laberínticas, ¿no? Y como estos espacios, ¿no? Que los utilizan para describir la arquitectura, también sirven para describir al hombre mismo, ¿no? Y ahí encuentras pues esa idea de que uno se mimetiza con su entorno, con su espacio, ¿no? Es esa especie de... ese símbolo me parece sumamente también interesante, ¿no? Y no pasar desapercibido. Eso nada más. Eso. A propósito de lo que comentas, me haces pensar en también otra figura que, que no se le ha dado todavía, creo, completa importancia, que son las pirámides, ¿no? Que también pueden dialogar con este poder chamánico del artista, que aparece evocado en algunos textos, pero justamente en la producción de los 60 también está como símbolo de este diálogo entre lo terreno y lo celestial y lo cósmico, ¿no? Sí, y también si no me equivoco, está también vinculado con el concepto bueno, de paisaje mismo y bueno, el recuerdo y también con el hecho de desenterrar tal vez, ¿no? Que es una noción también creo que presente en ellos, ¿no? Eh, sí, es un símbolo creo que también para recordar. Muy bien, estamos ya llegando al tiempo asignado para esta mesa. Quiero agradecer a nombre de los organizadores la participación de nuestros panelistas, ¿sí? Roberto Nación y Jorge Villacorta. Sus ideas y sus aportes han sido muy estimulantes y invito a los participantes a continuar el evento con la siguiente presentación, que va a ser un conversatorio entre Carlos Castro y William Rowe. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente mesa. Buenos días. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días.